Hola, ¿qué tal? De nuevo me da mucho gusto saludarlos para abordar uno de mis temas favoritos en materia familiar, que son los ajustes razonables. Concretamente, los ajustes razonables del procedimiento que en este caso abordaremos desde el ámbito de las sentencias en lectura sencilla, en versión adaptada o en lectura fácil. Estos términos son los que coloquialmente se utilizan para nombrar a estas resoluciones que los jueces y las juezas emiten, pero en una versión no formalista, sino todo lo contrario, en una versión que efectivamente tutele el acceso a la justicia de la persona destinataria de esa resolución. Ya les había adelantado un poquito acerca de este tema en relación a, o mejor dicho, en la clase del 5 de octubre. Les mostraba yo un par de ilustraciones de infografías que nosotros realizamos para notificar a algunas personas, niños, niñas, adolescentes o personas con alguna condición de vulnerabilidad, estas sentencias o resoluciones que vaya que son necesarias y cuyos últimos destinatarios pues son precisamente estas personas con discapacidad. Primero, inicio diciendo que las sentencias en versión adaptada o en lectura sencilla no son una moda, no son un nuevo estilo, no es algo que esté padre hacer, es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? Si nosotros analizamos los tratados internacionales de los que México es parte, concretamente los tratados inherentes a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, personas con discapacidad, temas de multiculturalidad, nos daremos cuenta que casi todos los tratados incluyen la palabra accesibilidad. Incluso estaremos hablando de accesibilidad en la clase del día sábado, 12 de octubre, en donde abordaremos estas situaciones inherentes a cómo hacer la justicia más al alcance de la mano de la persona que la solicita. Y esta accesibilidad tiene muchos matices. Definitivamente considero yo que no hay un concepto para comprenderla, pero vaya, pues es que es algo muy lógico. Si todas las personas, por el solo hecho de serlo, y por cuestiones inherentes a nuestra dignidad humana, tenemos derechos humanos, y entre estos derechos humanos tenemos una serie de garantías que nos permiten ejercerlos, bueno, tengo que poder alcanzar, tengo que poder hacer uso de ese derecho humano. Y eso es precisamente como podemos visibilizar la accesibilidad. La accesibilidad no es otra cosa más que una herramienta que las personas juzgadoras utilizan para dar a conocer en un lenguaje más sencillo, más cotidiano o incluso en un lenguaje adaptado aquellas resoluciones o sentencias que por su contenido se consideran relevantes. En primer lugar, me gustaría establecer a quién se le realiza una lectura sencilla o una versión adaptada. Y la respuesta no sé si venga a su mente una respuesta como lógica o rápida que dicen ustedes, pues se les realiza a niños, niñas o adolescentes o a personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, la respuesta es que no. No solamente a estas personas con alguna condición de vulnerabilidad o a niñas, niños y adolescentes. La respuesta es que se le realiza a toda aquella persona que lo necesite por una condición especial. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos encontramos muchas veces con personas que al llegar a un procedimiento, por ejemplo, nos dicen soy sordomuda, o nos dicen soy invidente, o quizás nos dicen no sé leer o escribir. Es decir, no todas estas condiciones son una discapacidad como tal. Por ejemplo, no saber escribir no es una discapacidad. No saber leer y escribir, no es una discapacidad, pero sí es una condición o una situación, mejor dicho, que coloca a la persona en un estado probablemente de vulnerabilidad. Imagínense ustedes estar llevando un juicio en un sistema mixto, es decir, un sistema que tiene una etapa postulativa por escrito y una etapa oral, y no saber leer y escribir. Imagínense la impotencia,
de estar firmando escritos o poniendo una X o poniendo solamente tu nombre en un archivo de 10, 12 páginas que realmente no sabes qué dice. Anteriormente, lo más común era que alguien firmaba a ruego de la persona que no sabía leer y escribir, por poner este ejemplo. Actualmente estamos cada vez más alejándonos de esta tendencia. ¿Por qué? Porque al final del día es una obligación de la persona juzgadora, vuelvo a lo mismo, en este tenor de tratados internacionales y de principio de accesibilidad, en donde la persona juzgadora tiene el deber de hacer llegar a su destinatario este contenido. Tiene el deber de ejercer una tutela judicial efectiva, de hacer accesible la justicia para el destinatario. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ahora sí que como Dios le va a entender. y no se trata de que siga sus ocurrencias meramente, pero hay que señalar, tampoco, al menos en México, no existe un gran número de doctrina o de directrices, parámetros que tengamos al alcance de la mano para hacer estos ajustes razonables. Entonces, partamos del hecho de que si bien la Corte ya emitió un protocolo para elaborar sentencias en versión adaptada para personas con discapacidad, pues no tenemos como tal una protocolización exhaustiva, por ejemplo, en casos de niñas, niños o adolescentes, en casos de personas sordomudas, invidentes, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de ser creativos y no lo digo así como por decirlo. Hay una jurisprudencia que dice que la persona juzgadora debe tener creatividad al resolver. Entonces, estos ajustes razonables que se realizan con base en el espíritu de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, pues son ajustes que se realizarán en función del caso concreto. No podemos decir que todos los asuntos que involucran niñas o adolescentes necesitan o ameritan necesariamente una versión en lectura adaptada. No podemos decir tampoco que todas las resoluciones o que todas las sentencias necesitan una versión en lectura adaptada. ¿A qué me refiero con esto? Hay que distinguir una vez que ya señalamos, si una persona requiere de una adaptación a la resolución, hay que distinguir qué resoluciones sí y qué resoluciones no. De manera muy sencilla lo ejemplifico. En un asunto de guardia, custodia y pensión, pues se recibirá la demanda, se recibirá la contestación y seguramente hasta antes del dictado del fallo estaremos recibiendo muchísimos oficios, escritos, solicitudes, desde copias, desde una designación de trabajador social, informes de autoridades que a lo mejor nos dicen, no, aquí no trabaja o yo qué sé. Entonces, estos pequeños acuerdos o resoluciones más o mejor dicho, menos significativas en el proceso, pues quizás no deban de contenerse en una resolución de versión adaptada. ¿Por qué no? Porque hay que tratar de ser muy precisos, concisos y macizos en lo que vamos a poner en una resolución judicial adaptada. ¿A qué me refiero con esto? Toda notificación de una resolución amerita cierto detalle y tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando se trata de personas en alguna condición de vulnerabilidad intelectual. Tenemos que ser cuidadosos en el lenguaje y en la cantidad de lenguaje que usamos, el tipo y la cantidad de lenguaje. Es decir, aunque usemos un lenguaje adaptado, no podemos esperar que si la sentencia o el auto tienen 20 hojas, no podemos esperar que un niño de 8 años nos lea 20 hojas, a pesar de que estemos usando un lenguaje adaptado. Entonces, en términos generales, tendremos que notificar resoluciones en máximo 2 hojas, pero evitando llegar a las 2 hojas, es decir, preferentemente 1 o 2, pero en casos muy necesarios, separar por párrafos, separar por ideas, incluso nos podemos ayudar de ilustraciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en qué sí es necesario y en qué cosas son intrascendentes para la persona destinataria. ¿Por qué? Porque si le saturamos, pues vamos a perder la atención, ¿no? De entrada. Entonces, este deber de cuidado implica no solamente saber a quién dirigirlo y cuál información poner y cuánta,
sino saber cómo ponerla. Y a mí me encanta porque yo digo, es que son resoluciones en versión de lectura adaptada o sencilla, pero es que de sencilla no tiene nada. Es decir, cuando estamos elaborando una resolución en lectura sencilla, nos damos cuenta de que es bastante difícil utilizar de entrada. Los abogados estamos muy acostumbrados a este escenario en donde hablamos, redactamos, argumentamos un párrafo, otro párrafo. Es decir, se nos da. Una versión en lectura sencilla pues no puede tener esto. Entonces tenemos que ser muy concisos. Y saber identificar el lenguaje que utilizamos es crucial, porque hay palabras que quizás revictimicen a un niño o a una niña o a cualquier persona en condición de vulnerabilidad. Hay palabras que quizás les recuerden un evento doloroso. Por poner un ejemplo, les pongo esta situación que no es hipotética, de hecho es un caso real que nos llegó, en donde eran dos adolescentes. Los dos eran hermanos, estaban a cargo de su mamá por el momento. Su papá pues no se había ido de la casa luego de discutir con ellos, y el hermano mayor había sido pues notoriamente vulnerado, violentado por su padre por cuestiones inherentes a su identidad sexual. Entonces, él tenía como mucho que decirnos. Cuando vino a la comparecencia, le escuchamos muy atentamente y él tenía mucho sentimiento hacia su padre, ¿no? Y recordaba eventos de violencia, hubo golpes, hubo muchísimas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la versión adaptada? De entrada, hay que señalar, cuando lo escuchamos, nosotros inmediatamente otorgamos una orden de protección para que papá no se pudiera acercar al joven hasta que cumpliera su mayoría de edad. Era ya un adolescente como de 17 años y cachito, o sea, no era como tanto tiempo, pero le dimos esta orden de protección en una versión adaptada, que era una hoja, y explicaba al adolescente qué es lo que íbamos a hacer. Le explicaba: a ver, puedes llamar a la policía, tu papá te va a seguir queriendo, va a ir a una escuela para papás, cuando él termine se puede acercar a ti, puedes llamar a la policía, aquí está tu número, nosotros le vamos a avisar a la policía, etc. Esa serie de elementos tenía la versión adaptada. Voy a subirles esa versión adaptada al grupo del Classroom, porque me parece que es una de las más bonitas que han quedado. Y lo mismo pasó con su otro hermano, que el hermano tenía como 12, 13 años. Pues también narró cuestiones de violencia física importantes, entonces eso ameritó una orden de protección. Cuando nosotros terminamos la escucha, la jueza dijo: en este mismo momento elaboren la orden de protección, que se vayan los oficios de seguridad pública, y hay que darle a los niños esta orden de protección en formato de lectura sencilla. De manera muy rápida se elabora, se revisa. Tenemos un psicólogo que la revisa. ¿Por qué? Porque hay palabras que pueden generarles pues más daño, ¿no? Más daño o malos recuerdos. Por ejemplo, tengo muy presente que en esa ocasión específica habíamos puesto nosotros, vaya, que no somos especialistas en la materia, ¿no? Pero vamos aprendiendo día con día. Habíamos puesto: tú viniste al juzgado y nos contaste que te tocó presenciar la violencia entre papá y mamá. Y ustedes dirán: pero pues sí es cierto, o sea, está bien porque sí pasó. Pues no está bien ponerlo, porque eso le trae el recuerdo al niño de nuevo a vivir el suceso. Entonces, antes de que se lo entregáramos y todo, lo revisa el psicólogo y nos dice: esta palabra hay que cambiarla, esta frase hay que cambiarla, para poner que él vino al juzgado y nos platicó cosas que no le gustaban de sus papás, o cosas que habían ocurrido en su casa y que no le gustaron y que le hicieron sentir mal. Entonces, lo deja como más ambiguo, procurando que se entienda que, ahora sí que se entiende que le entendimos lo que nos dijo, pero de una manera en la que no le lleve directamente al recuerdo. Y en este escenario, ya con las apreciaciones que nos hizo el psicólogo,
nosotros le pudimos entregar la hoja al adolescente de ya impresa y con su orden de protección y a su hermanito también. Entonces ellos se fueron súper, súper empoderados. Venían así todos cabizbajos como con el temor de lo que fuera a pasar en el procedimiento. Y salieron pero empoderados. Entonces, vaya, sí crea un verdadero cambio o crea una visión muy distinta de un niño que está viviendo condiciones de vulnerabilidad y condiciones de esta naturaleza a un niño al que le explicas, o un adolescente al que le explicas lo que va a pasar. Un aspecto muy importante de este tema de las resoluciones en versión adaptada es que no deben de interpretarse o de concebirse como lo que yo les enseñaba en la clase anterior, como solamente esta lectura en papel. Es decir, nosotros hemos hecho versiones en braille, nosotros hemos hecho lecturas en versión adaptada, pero en audio, para personas que quizás no saben leer y escribir, pero sí tienen un celular y pueden escanear un código QR y pueden escuchar el contenido de su resolución. Habrá veces incluso en que este ajuste razonable no sea tendiente precisamente a hacer una versión adaptada, sino solamente a generar accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los casos de que se amerita una lectura, a lo mejor en su versión audible, cuando la persona quizás es invidente o quizás no sabe leer o escribir, bueno, es muy probable que no necesite una versión, es muy probable que incluso tenga una preparación universitaria y no necesite un lenguaje que se resuma a una hoja, pero sí necesita lo que es el ajuste en la notificación. Y a esto le llamamos ajuste razonable del procedimiento. ¿Por qué? Porque le estamos dando la misma versión que le daríamos a cualquier persona, es decir, una versión formal del auto, pero se le estamos dando en una versión de audio y video, o solo de audio. Y entonces es algo distinto a lo que contemplamos como en versión adaptada o de lectura sencilla, porque la lectura sencilla se caracteriza por tener dos versiones, o sea, la versión formal con toda la fundamentación, la articulización, y la versión de lectura sencilla, donde es más pequeño el contenido, párrafos cortos, 20 palabras máximo, 2 hojas máximo por resolución. Entonces, hay que identificar lo que son ajustes razonables del procedimiento en versión de lectura sencilla y ajustes razonables del procedimiento tendientes a eliminar estas barreras, no solo del lenguaje, sino de el acceso al contenido en iguales condiciones a las de cualquier persona, ¿no? Como lo podría ser una versión en audible de cualquier resolución. En este caso, nosotros lo que hacemos es que cuando se trata solamente de hacer el mismo contenido idéntico del auto formal, hacerlo audible, utilizamos una página web que nos permite subir un archivo de audio que grabamos con nuestras voces. Regularmente es la voz de la jueza. La grabamos, lo generamos en código QR y lo ponemos en el auto. Es importante que cuando hagamos este tipo de ajustes razonables nos aseguremos de que el contenido de este ajuste de verdad llega a la persona destinataria. Es decir, sería inoficioso, sería un despropósito que nosotros mandáramos el contenido de una versión de lectura sencilla al domicilio procesal de la persona. ¿Por qué? Porque difícilmente va a llegar, seguramente el abogado ya vio la versión formal y no le va a hacer llegar la resolución a la persona destinataria, ¿no? Entonces, en todo momento cuando hacemos resoluciones en versión de lectura sencilla y ajustes razonables, nos aseguramos de que la persona conozca el contenido de viva voz, o sea, de propia mano. ¿Cómo hacemos esto? En el tribunal mandamos a un actuario, un ministro ejecutor, que lleva el contenido de la versión que el tribunal emite, la versión adaptada, y lleva el expediente y se hace acompañar de un psicólogo, de tal forma que llegan a la casa de la persona y le explican el contenido, cerciorándose que la persona comprenda a qué se refiere el contenido. Para eso va el psicólogo. En otro escenario,
y particularmente en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, nosotros lo vemos de esta manera. A menudo cuando es un expediente, no sé, guarda y custodia y alimentos, a menudo visualizamos o contemplamos que papá y mamá están en un litigio por la guardia y custodia de sus hijos, pero realmente no. Realmente es papá y mamá están representando los intereses de sus hijos, pero el juicio es de los niños. Entonces, sería iluso creer que un niño que ve que papá se va de la casa o que mamá se va de la casa y se lleva sus cosas y tiempo después le llaman a un juzgado y le hacen preguntas, sería muy iluso creer que este niño no se da cuenta de qué está pasando. Obviamente se da cuenta. Entonces, lo que hacemos es que nos aseguramos de que el propio tribunal en este uso de las facultades de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, el propio tribunal explique de manera directa al adolescente o al niño el contenido de la versión. ¿Por qué? Porque hay criterios que dicen, de hecho, hay criterios de la Corte que dicen que basta con que el tribunal se asegure por los medios necesarios de que la resolución fue notificada al niño. Incluso el amparo de que deriva esta resolución a que hago alusión prevé la posibilidad de que sean los padres quienes le notifiquen al niño siempre y cuando comprueben que lo hicieron. O sea, le comprueben al tribunal que lo hicieron. Pero yo les pregunto, ¿creen ustedes que un padre o una madre que se encuentran en un litigio y que no tienen por qué tener preparación técnica o conocimientos jurídicos puedan de manera objetiva e imparcial notificar al niño de la resolución del juez? Yo pienso que es difícil y no es un acto de mala fe de ninguno de los padres, simplemente es difícil porque de entrada cualquier proceso judicial implica una carga emocional para cualquiera de los intervinientes. Entonces, los papás, las mamás que participan en un juicio, pues ya traen una carga emocional, ¿no? Ya traen una expectativa de lo que está pasando en el asunto. Entonces, quizás si esta expectativa no se asemeja mucho o no va por el rumbo en el que va la resolución judicial, quizás el padre o la madre que la lleguen a notificar, pues le pongan un poco de su cosecha, ¿no? Como decimos a veces, quizás a la hora de notificar expresen opiniones acerca de lo que ellos de manera personal piensan sobre la resolución judicial o de lo que piensan que pasó para que el juez emitiera esta resolución judicial. No sé, por ejemplo, le dirán, es que tu papá seguro compró al juez o yo qué sé, ¿no? Cuando realmente no es así y no es el objetivo de verdad de estos ajustes razonables. Entonces, para tutelar la verdadera accesibilidad que prevé el artículo 17 constitucional, lo que tenemos que hacer todas las autoridades, reitero, en este escenario de protección reforzada a grupos en condición de vulnerabilidad y a niñas, niños y adolescentes, es asegurarnos por nuestros propios medios que la notificación se haga como debe hacerse. Y qué mejor que hacerla a través de las instalaciones que están en los tribunales o del traslado de la propia persona juzgadora al domicilio del destinatario para que la persona juzgadora de viva voz le notifique al destinatario el contenido y los alcances de esta resolución. Por ejemplo, hace un par de semanas dictamos una resolución en un asunto súper peleado donde la adolescente ya tenía como unos 15, 16 años, pero ya estaba de que harta porque el proceso duró como 3 años en litigio y de verdad que le tocó vivir muchas cosas, ¿no? Entonces ella estaba ya harta. Cuando la escuchamos, ella dijo, ya yo solo quiero una solución, quiero que esto se termine, me quiero quedar con mi papá, no quiero volver a ver a mi mamá nunca. Así ella estaba harta, reitero. Entonces, hay que tener en cuenta que por el tema de la autonomía progresiva, pues en los casos de adolescentes, un adolescente de 16 años que ya está decidido a no ver a su mamá, sobre todo cuando esto deriva de un proceso muy largo de tiempo, difícilmente lo vas a hacer cambiar de opinión. Pero lo que sí puedes hacer es dotarle de herramientas para que atraviese este proceso. Entonces, al final del asunto, por fin se llegó a un convenio donde los padres dijeron, bueno, queremos que ella vaya a un par de sesiones de terapia y si después de este par de sesiones de terapia ella quiere continuar, la vamos a seguir llevando tendiente a que vuelva a convivir con su mamá. Pero si ella está tan decidida y después de estas sesiones ella sigue en el mismo punto de no voy a convivir con mi mamá, dijo la mamá, bueno, está bien y ya la buscaré cuando sea un adulto. Entonces, esta situación
¿En qué derivó? Bueno, nosotros ya teníamos por un lado la comparecencia de la niña, donde ella nos decía, bueno, del adolescente, donde ella nos decía, estoy harta y no quiero ver a mi mamá. Y por otro lado, tuvimos un verdadero cambio en el asunto, donde se celebró un convenio y sus papás dijeron que vaya a terapia para ver si tenemos con las condiciones necesarias para que el adolescente conviva con su mamá. Entonces, para el adolescente, evidentemente, no iba a ser cómodo que después de que vino a decirnos, no quiero, estoy harta, la lleven obligada a una sesión de terapia, ¿no? Que eran más de una, no recuerdo cuántas, pero la situación es esta. Nosotros teníamos la obligación de entrada de tutelarle el debido proceso también al adolescente como una parte activa del proceso y de notificarle qué había pasado. Bueno, pasó algo muy importante, el asunto ya se terminó porque tus papás hicieron un convenio, no es una cuestión menor. Ahora, tenemos otra cuestión importante, tú nos habías dicho que no querías convivir con tu mamá, entonces voy a traerte para explicarte qué pasó con esta situación. Y en la sentencia se le explica al adolescente, bueno, tus papás están preocupados por ti, tú tienes derecho a la salud psicológica, tienes derecho a tener relaciones familiares saludables, pero también tienes derecho a ir decidiendo poco a poco sobre tu vida, es decir, autonomía progresiva de la voluntad. Entonces se le explicó esto y se le señaló, tus papás dijeron que vas a ir a 2 sesiones con el psicólogo. Si después de estas 2 sesiones no quieres convivir con tu mamá, se te va a respetar tu voluntad. Y esto se le explicó de manera, les digo, oral, videograbada, en audiencia de protocolo. Se le entregó una hoja por escrito donde ella podía ver todos los parámetros que sus papás adoptaron para celebrar el convenio y el antecedente, pero reitero, en una hoja oficio, o sea, no era una resolución muy larga de leer. Y la adolescente dijo, bueno, está bien, ya lo decidieron así, si esto ya se terminó, yo estoy contenta porque ya por fin se terminó el conflicto entre mis papás, voy a ir a las terapias psicológicas y ya veremos, ¿no? O sea, la adolescente lo tomó bastante bien porque se le explicó que era al final del día el derecho de decisión de ella, seguir o no seguir viendo a su mamá y seguir o no seguir con las terapias. Entonces, ella de verdad se fue muy contenta, fue a las 2 sesiones, decidió que no iba a ver a su mamá, pero vaya, al final del día se le hizo partícipe de su propio procedimiento, porque no se trata de un procedimiento entre papá y mamá, les reitero. Los derechos de verdad son de los niños. Lo mismo pasa en temas, por ejemplo, de pérdida de la patria potestad. O sea, hay que explicarle al niño por qué su papá perdió su patria potestad y hay que explicarle no solo eso, sino también qué es lo que implica. Porque tradicionalmente pues teníamos esta concepción del pater familias, ¿no? De perder la patria potestad como una figura, vaya, como un privilegio de los padres de decisión sobre los hijos, pero estamos conscientes de que con la nueva visión, con la nueva cosmovisión, mejor dicho, de esta figura, pues ya no se trata de un poder absoluto de los padres sobre los hijos, sino de un conjunto de derechos y deberes que tienen como centro a la figura del niño, niña o adolescente. Entonces, vaya, pues es muy importante que las autoridades se tomen el tiempo. Les digo, no es a ver si quieren o una moda que deban hacer, sino que es una obligación dar esta verdadera accesibilidad a las personas a las resoluciones en las condiciones que sean necesarias. En esta misma tesitura, bueno, pues les comparto, por ejemplo, en los casos de interdicción que abordábamos también en el video pasado, lo hemos realizado con la finalidad de que las personas se lleven a su casa una versión impresa, una versión corta, pero que pueda decir, bueno, mi persona de apoyo es Juan y Juan me puede ayudar a esto y esto, pero Juan no puede decidir cómo me visto, Juan no puede decidir si me caso o no, si tengo novio o no. Es decir, con elementos que de manera muy sencilla les den la certeza del resultado de su procedimiento, para que ellos tengan, pues en verdad de manera tangible, lo que cualquier persona sin esta vulnerabilidad tendría. Es muy importante que quede muy claro que la emisión de resoluciones en lectura sencilla de ninguna manera representa una
pues una causa como para no dictar una resolución de manera formal. No, las resoluciones se tienen que dictar con todas las formalidades que establece la ley, con toda la fundamentación y motivación que ameritan, pero habrá casos en donde se emita una versión formal y una versión en lectura sencilla. Obviamente tienen que ser armonizadas, no puede decir una cosa y la otra, pero sí pues tener mucho cuidado, tener estos lentes de precaución a la hora de notificar para asegurarnos que de verdad la persona comprenda lo que se está resolviendo en un asunto determinado, ¿no? Porque al final del día es el verdadero objetivo de la justicia. Hay que decir también que, pues vaya, desgraciadamente las personas que participamos en este engranaje judicial no tenemos a menudo la preparación técnica que tiene una persona, por ejemplo, una persona psicóloga, para expresarnos en este lenguaje correcto y para transmitir las ideas, ¿no? Hay que tener en claro que las personas que participan en un procedimiento judicial, les digo, a menudo no tienen, pero tampoco tendrían que tener conocimientos jurídicos. Incluso, hay que decirlo, también los abogados a menudo, si no nos dedicamos a una materia, luego nos plantean ciertas situaciones y uno dice así como que no le entiendo del todo, ¿no? Porque no estamos lo suficientemente inmiscuidos en el tema. Entonces imagínense ustedes una persona que está completamente alejada del mundo jurídico, pues ¿por qué tendría que entenderle una resolución? Entonces, ser bien conscientes de que de entrada se puede dirigir a cualquier persona, sobre todo cuando lo advirtamos de oficio, pero también si una persona nos dice, oye, ¿sabes que no le entiendo a tu resolución formal? Explícamela de otra manera. Es un derecho de esta persona. Y esa es, bueno, ese escenario de explícamelo de otra manera es muy, muy amplio, como habrá tantas formas como asuntos en el mundo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es evidente que nuestra versión de lectura sencilla para un adolescente de 17 años no va a ser igual que para un niño de 6. A menudo cuando la edad es corta tenemos que tener mucho cuidado en temas como aquellas figuras que se contengan en una sentencia y que la mayoría de las personas damos por hecho que sabemos qué son, pero no es cierto que los niños saben qué son. Por ejemplo, si le dices, hola, yo soy la jueza, me llamo María, muy probablemente el niño no sepa qué es un juez o no sepa qué es una jueza. Si le dices, yo dicté una sentencia, pues muy probablemente el niño no sepa qué es una sentencia. Seguramente un adolescente de 17, por su propia edad, ya sabrá qué es un juez y ya sabrá qué es una sentencia. Pero hay como que asegurarnos de estos escenarios. Hay que verificar si efectivamente se tienen los conocimientos básicos para comprender, o de lo contrario, hay que ir explicando apartado por apartado. ¿A qué me refiero con esto? Podemos, por ejemplo, explicar, hola, soy la jueza. Los jueces somos personas que cuidamos los derechos de otras personas. Hoy dicté una sentencia. La sentencia es la decisión que yo tomé para resolver este problema que se presenta en tu familia. Tu papá me dijo que quiere que vivas con él, pero tu mamá me dijo que ella siempre te ha cuidado. Yo, como voy a proteger tu derecho, voy a ver siempre lo que es mejor para ti, y creo que lo mejor para ti es estar con tu mamá. Tu mamá te lleva a la escuela, te baña, te cuida cuando te enfermas, y creo que es mejor para ti que estés con ella. Seguirás viendo a tu papá y lo vas a ver el sábado en la tarde, por ejemplo. Entonces, si se fijan, ya estamos explicándole en versión adaptada qué es un juez, qué es una sentencia, cómo tutelamos su interés superior, sin usar tecnicismos como, tu guarda y custodia. No, tu papá quiere que vivas con él. Y es como una versión muy, muy amable, muy empática, para que las personas de verdad comprendan este significado de las resoluciones. Reiterando, por ejemplo, que en este parámetro de determinar cuáles resoluciones se notifican y cuáles no, yo en lo personal no recomiendo que se notifiquen aquellas resoluciones, por ejemplo, que no resuelven fondo, que terminan por caducidad de la instancia, que desechan sin siquiera haber admitido. ¿Por qué? Porque realmente no le va a representar a la persona mayor
impacto, vaya, no le está variando ninguna situación. Entonces, hay que tratar de ser prudentes con cuáles resoluciones o sentencias notificamos. Y sobre todo también tener en claro que no se trata de solamente dirigirlas a personas con discapacidad o niñas y niños o alguna otra vulnerabilidad, sino a cualquier persona que nos lo solicite o que advirtamos que no nos está comprendiendo. Incluso la meta última es que, el juez desde su obligación de usar el lenguaje ciudadano, pues cumpla con él y que las resoluciones se entiendan a la primera. Pero lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en el juzgado es que cuando dictamos una resolución, preguntamos a las partes, ¿comprendió su sentencia o quiere que se lo explique de otra forma? Y la verdad es que muy a menudo nos dicen que sí. Bueno, o sea, tampoco tan a menudo, pero sí me ha tocado 4 o 5 personas que nos dicen, sí, explíqueme la otra manera, y ya se lo simplificas, porque a menudo tengamos conciencia de que para una persona estar ante un tribunal, el solo hecho de estar ante el tribunal ya lo puso nervioso, ya le generó este estado de bloqueo, de tensión, y entonces nosotros estamos hablando así bien rápido, que la legitimación, que la competencia, que las excepciones procesales, que esto, que el otro, y pues pareciera que les estamos hablando en chino mandarín. Entonces, el detenernos a preguntar si una resolución se entendió es un principio fundamental que nos ayuda a comprender mejor la verdadera esencia de la justicia y esta versión de la accesibilidad de la que tanto se habla en los juicios orales familiares. Conviene resaltar, aquí en México, pues sí estamos, un poquito en desventaja en comparación a otros países como España, como Colombia, porque no estamos tan familiarizados con temas de ajustes razonables del procedimiento. Muchas veces las instituciones creen que a lo mejor un ajuste razonable es poner una rampa para personas con discapacidad, y sí, pero es inminente que existe una necesidad de verdad comunicar aquello que se está haciendo. Y conviene señalar que si analizamos este principio de accesibilidad, no solamente en el juicio oral, sino al tenor del artículo 1 constitucional y 17 constitucional, pues nos daremos cuenta que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a garantizar esta accesibilidad. Entonces, cuestionense ustedes qué tipo de autoridad debería de notificar este tipo de ajustes realizados, ¿no? Yo creo que sería prudente que las escuelas, que instituciones de salud se detuvieran también a preguntarse si las personas que están viéndose afectadas por una decisión, pues de verdad están comprendiendo la verdadera naturaleza del acto, ¿no? Por lo pronto, esta materia es de juicios orales y no me quiero extender más allá, pero el día sábado 12 de octubre les voy a poner una serie de videos en donde ustedes podrán ver de manera más tangible cómo es que se desarrolla este tema de la accesibilidad. Importante que sepan que ustedes como litigantes también pueden solicitar que a su cliente se le explique en otro lenguaje o en un lenguaje más ciudadano. Hay que alejarnos del latín y hay que acercarnos al lenguaje cotidiano. Anteriormente se pensaba que el juez, entre más rígido y más intocable y más exacerbado su lenguaje, era más inteligente, ¿no? Y entonces los jueces incorporaron muchos latinazgos para precisamente exacerbarse de lo bonitas y fundamentadas que están sus resoluciones, cuando realmente no. O sea, realmente es que nadie les entendía. Y en esta línea de pensamiento, pues quedarnos con el hecho de que la justicia es de todos, no de las autoridades, es de todas las personas. Entonces las personas las tienen que tener al alcance de la mano y conocerla como la palma de su mano y entenderla como la palma de su mano. Entonces, pues nada, no nos queda más que desarrollar más doctrina, más técnicas de elaboración de documentos en estas sentencias. Si tienen oportunidad, yo les recomiendo que sigan a la jueza Marta Magaña. Es una jueza de distrito en el estado de Morelos que ha desarrollado mucho material para este tema de las lecturas en versión adaptada, y ella sube a menudo a sus redes sociales versiones que realiza explicando, por ejemplo, se cuestiona un poco el uso de dibujos o de
o de emojis o de figuritas, colores, etcétera, en las sentencias de esta naturaleza. Y hay que hacer una distinción, o sea, sí es cierto, la sentencia es formal per se, pero no se pierde, es decir, el juez no pierde su investidura, no pierde su formalidad, no pierde sus facultades por hacerla más amigable. Entonces, tener en cuenta cuál es tu destinatario ayuda de mucho a que sepas distinguir qué sí y qué no usar. Por ejemplo, en asuntos de convivencias o de guardias y custodias nos ayudarán mucho las figuras ilustrativas o los dibujos. Y yo en lo personal, que soy quien realizo las sentencias del juzgado de mi adscripción, en la versión adaptada, es decir, la jueza emite obviamente la versión formal y me pasa el formato para que yo lo traduzca o lo ilustre. A menudo me auxilio mucho de este tipo de emojis, de dibujitos. Pero ¿qué pasa? Si nos encontramos a lo mejor en un asunto en materia penal, que también existe la obligación de hacer accesible la justicia, pues tal vez si nos encontramos en un abuso sexual, en una violación, no vamos a estar usando dibujitos, ¿no? Es como, o no vamos a usar un emoji, quizás. Es como, medir la prudencia y la pertinencia de cada elemento. No se trata de que sean elementos decorativos de ninguna manera, pero sí poner atención a los detalles. Por detalles me refiero a, si vamos a poner, por ejemplo, un dibujo de un juez o de una jueza, tratar de que físicamente se parezca el dibujo a la realidad. Si la jueza es rubia de ojos azules, no le voy a poner a un dibujo pelirrojo. O sea, si la jueza es mujer, no voy a poner un juez hombre en el dibujo. Si el niño es pelirrojo, no voy a poner un niño de cabello negro en la lectura sencilla, ¿sí me explico? Incluso hay que ponderar el uso de estas imágenes. Por ejemplo, en el ejemplo que les citaba al principio, cuando les decimos a los niños, tienes una orden de protección, ahora tu papá no se puede acercar a tu casa, aquí está el número de la policía. Yo sí pongo un teléfono junto al número de la policía. Pongo también que su papá va a ir a una escuela para papás y pongo un dibujo de varios papás reunidos en una escuela. ¿Por qué? Porque tal vez, si no se lo explico de esa manera, tal vez él visualice que es algo malo. Yo se lo tengo que transformar en algo amigable. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues a través de un dibujo. Es un tema muy amplio. Yo creo que este tema de los ajustes razonables da para mucho, porque también hay muchos ajustes. Es decir, el solo hecho de que una autoridad se traslade al domicilio de la persona, en lugar de exigir que la persona venga hasta acá, el domicilio de la autoridad, pues ya es un ajuste razonable y ya es un tema de accesibilidad que se está materializando, ¿no? Pero cada caso es concreto y a cada caso hay que entenderlo de manera muy, muy específica. Lo que hay que tener en claro es que, pues, es una obligación, no es una moda, no es a ver si las autoridades quieren, sino que hay que exigirlo. Ahorita, con todo el tema de la inteligencia artificial, créanme que tenemos muchísimas herramientas al alcance para lograrlo, incluso de manera telemática. Podemos hacer esta accesibilidad cada vez más efectiva, más presente, más tangible. Entonces, eso es un tema que, les reitero, da para mucho y me gustaría también abordarlo un poco el día sábado 12, de forma tal que aquí concluye este video, esperando que el tema les resulte muy interesante. Gracias.